Gino Costa también me acompaña. Él ha sido ministro, ha sido congresista. Y quisiéramos escuchar también su análisis de todo lo que está ocurriendo. Señor Gino Costa, muy buenas noches. Bienvenido, un gusto tenerlo. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. No terminamos, señor Gino Costa, yo decía, de que la crisis pare. Se va profundizando cada vez más. Hoy no tenemos titular en el Congreso. No tenemos un presidente o una presidenta en el Congreso. ¿Podemos caer más, señor Gino Costa? Sí, y recordar, Carlos, que hace un poco más de un mes fue elegida la presidenta del Congreso censurada anoche. De manera que está recién iniciando su gestión de un año y se va, a pesar de que obtuvo, digamos, un apoyo significativo en su elección como presidente del Congreso. Y la verdad que los hechos por los que la censuran dieran la impresión que no ameritaría, digamos, una medida de este nivel que genera, digamos, una afectación a la institucionalidad, sobre todo el Congreso, debilita al Congreso tremendamente en momentos en que está llevando a cabo acciones de control político sobre el Poder Ejecutivo. Ayer interpelaron al ministro Heiner Alvarado, que está comprendido en las investigaciones con el presidente por graves hechos de corrupción, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el ministerio que estuvo a su cargo hasta hace 2 semanas, ahora ha pasado a Transportes y Comunicaciones. Mañana se interpela al ministro del Interior precisamente por utilizar el poder del presidente de la República para obstruir las investigaciones que se llevan a cabo contra él y por tratar de deshacerse del coronel Colchado, que es el principal oficial de la policía involucrado en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, por decisión del Ministerio Público. Exactamente. Y parece que también está en agenda la interpelación, por supuesto, del ministro de Agricultura, que asumió el cargo con la responsabilidad de comprar urea en el mercado internacional y no ha podido hacerlo. Esa compra se ha caído por 3ª vez, ¿no? Sí. Entonces, digamos, esas acciones de control político es importante que el gobierno, que el Congreso las lleve a cabo, ¿no? Porque es responsabilidad del Congreso ejercer control y fiscalización. Exactamente. sobre el Poder Ejecutivo. Pero claro, aprovechó de los audios el presidente y a través del Premier en la noche del domingo, digamos, ajocharon y atacaron al Congreso, y el Congreso no tuvo mejor salida ayer que censurar a la presidenta, ¿no? Con lo cual hoy día la gente del Congreso ya no es más principalmente el control político sobre el Congreso, sino más bien la búsqueda de una nueva presidenta, de un nuevo presidente en circunstancias en que la verdad que digamos debería estar en otras cosas como he señalado, ¿no? Sin embargo, o sea que, sí. Sin embargo, esta crisis que finalmente termina con la salida de la señora Lady Camones, que como bien dice, tal vez no ha tenido una responsabilidad directa ante todo esto, porque se manifiesta que finalmente no llamó y la presidenta de la Comisión de Descentralización así lo ratifica, no ha gestionado nada, pero finalmente pues se buscó una víctima política de todo esto. Pero todo finalmente lo origina el señor César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, en donde expresamente, y ahí sí ya no hay defensa que valga, ahí sí pues se escucha claramente las órdenes de un líder, en este caso del presidente de un partido político, a un poder del Estado. Entonces... Sí, sin duda, yo no pretendo defender al señor Acuña, ni encuentro que lo que ese video, ese audio diga sea positivo, no estoy diciendo eso. No, claro. Pero no me parece que la responsabilidad del señor Acuña como líder de su pueda recaer en Lady las Camones. Cosas que ahí dice obliguen a la censura de la señora Camones, ¿no? Entiendo que
digamos, la conducta de Acuña genera mucha animadversión, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso, ¿no? Y que esa es la razón por la cual la han censurado. Pero hay que agregar que también hay intereses de otro tipo. Hay gente que ha querido aprovechar la oportunidad de este problema que ha tenido Camones, de estar involucrada en esa conversación con su bancada y con el jefe de la bancada para ver si pueden acceder a la presidencia del Congreso, ¿no? Lo cual sería terrible, ¿ah? Generando, como te digo, gran inestabilidad, porque esa decisión ya la tomó el Congreso hace un poco más de un mes. Entonces necesitamos un mínimo de orden, de estabilidad para abordar los difíciles problemas que tenemos, ¿no? Abordarlos con altura, con seriedad. Pero, digamos, todo esto contribuye a profundizar la crisis a la que te referías. Y como vemos, si bien hay razones para pedir explicaciones, ¿no es cierto?, a Acuña, a Ley de Camones, a la propia bancada, hay también apetitos personales de quienes quieren llegar a la presidencia del Congreso pensando que si pronto hay una moción de vacancia exitosa, puedan terminar en la presidencia de la República, ¿no? Entonces, no se está pensando en lo que requiere y necesita el país, sino que, digamos, nuestra clase política está principalmente respondiendo a los propios apetitos personales, en ¿no? manos de quién de puede, muchos de sus integrantes, y eso es lo que es desalentador en este momento, ¿no? En manos de quién puede recaer finalmente la presidencia del Congreso, que después, como bien dice usted, puede convertirse en el futuro, pues, jefe de Estado. Bueno, la salida de Camones ocurrió con Marta Hildebrand. Que grupos de derecha como Avanza País, sobre todo, ¿no? Porque Renovación Popular y Fuerza Popular ya están representados en la mesa directiva. Entonces, seguramente Avanza País querrá presidir la mesa. Ellos no apoyaron a Ley de Camones en la elección y están aprovechando para tener a alguien de su bancada en ese cargo tan importante del Congreso, ¿no? Entonces yo me imagino que de Avanza País debería salir uno de los candidatos o candidatas y seguramente la izquierda volverá, ¿no?, a lanzar una candidatura. En la elección de Camones, recordemos que fueron 4 listas las que se presentaron. Esperemos que en la próxima elección pues baste con 2, ¿no? Los 2 grandes bloques de izquierda y de derecha y que quien tenga mejor capacidad de hacer alianza con las fuerzas de centro es quien ganará las elecciones. Y yo no descarto que eventualmente las fuerzas de izquierda puedan tener más éxito, ¿no? Porque ya sabemos que hay además congresistas, hay investigaciones que dan cuenta de la existencia de una docena de congresistas, los llamados los niños, ¿no? Sí. Que hay niños, se dice... Y hay más, de acuerdo a las investigaciones fiscales, hay niños en APP y hay niños en Acción Popular. Exactamente, también. Es clarísimo. Y no se les conoce bien a todos, de manera que, digamos, recuerda tú que la derecha tiene unos 40 y tantos y la izquierda tiene unos 40 y tantos, y quien tenga, digamos, mejores condiciones de ganar alianzas en el centro, donde está Acción Popular, APP, Podemos Perú, Integridad y Democracia, bueno, dejamos de contar. Digamos, tendrán los votos para escoger el próximo presidente del Congreso, ¿no? Señor Gino Costa, esto ocurrió, lo de Ley de Camones ocurrió hace 20 años con Marta Hildebrand. Marta Hildebrand fue censurada, ¿no?, tras la huida del señor Fujimori, por no querer investigar a Montesinos, pero luego el Congreso se reúne y elige a Valentín Paniagua. Y finalmente, pues, terminó con el gobierno de transición y nos generó, pues, cierta estabilidad. Ahora la situación es totalmente distinta. No hay un Valentín Paniagua en el Parlamento. ¿Cree usted que pueda llevar esta transición, que pueda darse en algún momento
ante un quiebre finalmente del gobierno. Yo no creo que estemos en ese momento, no solo porque no parece haber un Valentín Paniagua a la vista, podría haberlo, pero lo que ocurre es que el 2000 el Ejecutivo se había derrumbado. Digamos, el propio presidente Fujimori había convocado elecciones. Sí. Y cuando ocurre todo esto ya se había ido el país. En este momento lo que tenemos es un presidente acorralado con 6 investigaciones que lo tienen con la soga al cuello, usando todo su poder para defenderse de esas investigaciones, victimizándose y pasando a la ofensiva política y mejorando sus condiciones de cara a la opinión pública. Y el Congreso perdiendo el terreno que tenía para ejercer control político y pedirle explicaciones y encontrar una salida. Entonces, el Congreso está perdiendo completamente la iniciativa política. Quien la tiene en este momento es el Poder Ejecutivo. Está mejorando su posicionamiento de cara a la opinión pública. Por supuesto que es igual un Poder Ejecutivo muy desprestigiado y muy impopular. Pero tiene ahí un núcleo duro sobre el cual está construyendo, digamos, una narrativa, ¿no? que le está rindiendo buenos resultados y le está permitiendo además defenderse también con relativo éxito en las investigaciones que vienen llevándose contra él. Todavía, acuérdate, la policía no da con el señor Silva, ¿no? Cuya captura es fundamental para conocer toda la verdad sobre estos hechos, pero se ha avanzado mucho. Y es precisamente esos avances en las investigaciones fiscales lo que han llevado a un cambio de estrategia en el Poder Ejecutivo, que pasa por la victimización y pasa por el ataque, ¿no? Y lo que ha ocurrido ayer es resultado de una iniciativa del Poder Ejecutivo para provocar al Congreso a deshacerse de su presidente y generar dentro del Congreso una gran crisis política, ¿no? Es verdad. Porque esto va a hacer que el Congreso no esté más unido, sino esté más fragmentado, más desunido, que haya mayor, digamos, dificultad de llegar a acuerdos, lo que beneficia ciertamente al presidente porque la vacancia se aleja, la posibilidad del adelanto de elecciones se aleja, y entonces los ciudadanos estamos condenados a convivir con un Congreso de estas características y un Ejecutivo como el que conocemos, ¿no? Con acusaciones e investigaciones que dan cuenta de graves hechos de corrupción, con nombramientos muy inadecuados, con gente sin experiencia, sin conocimiento, con problemas con la justicia, y un gobierno cuya principal tarea es defenderse. Hemos visto lo último, que no es un gobierno que no puede comprar fertilizantes, no puede cumplir con las funciones básicas porque el presidente y los más altos integrantes no tienen las calificaciones y están a tiempo completo defendiendo al presidente de la República de las investigaciones por los graves hechos de corrupción que viene llevando a cabo la Fiscalía, ¿no? Veremos qué ocurre de acá el lunes, señor Gino Costa. El lunes se prevé que ya se elija tal vez al nuevo reemplazante de Lady Camones ahí en el Congreso. Le agradezco muchísimo, señor Gino Costa, por estar esta noche con nosotros y haber dado este análisis del panorama político muy complicado que vive nuestro país. Estaremos atentos e inmediatamente también lo estaremos convocando para conversar pues de todo lo que... A usted la gracia, Carlos. A usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gino Costa estuvo con nosotros, ha sido ministro de Estado, ha sido congresista, por lo tanto, una palabra autorizada para podernos dar el análisis mucho más claro de lo que vive el país. Como bien lo dice, aquí el gobierno está llevando agua para su molino. Divide y reinarás, y lo logró. ¿Gracias a quién? A César Acuña Peralta. Vamos a irnos a una pausa.